Buenos días a todos. ¿Me logran escuchar? Buenos días. Sí, buenos días, desde Piura. Bueno, vamos a dar inicio a este webinar del día de hoy. Hoy vamos a abordar el tema la supletoriedad coactiva en la Ley de Contrataciones del Estado a cargo del doctor Cristian Collantes. El doctor Cristian es árbitro nacional e internacional. Tiene un posgrado en arbitraje comercial internacional y arbitraje de inversión por la American University Washington College of Law. Es abogado del Magna Cum Laude por la Universidad Nacional de San Marcos. Tiene especialización en arbitraje, contrataciones del Estado y Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialización en asociaciones público-privadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El doctor también es autor de diversas publicaciones en arbitraje y contrataciones públicas en revistas nacionales e internacionales. El doctor asimismo también es conferencista recurrente en temas de su especialidad. Es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción y de las asociaciones de arbitraje más prestigiosas a nivel internacional, quien también es árbitro en nuestra nómina de árbitros del Centro de Arbitraje ANCAO Internacional. Doctor Cristian, bienvenido. Muchas gracias por su participación. Le doy el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Agradecerme, confirmen por favor si se me escucha y ve a través del video. Sí, ¿Sí? sí se le escucha y se le ve. Correcto, muchas gracias. Bueno, buenos días nuevamente a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Ancagua por invitarme nuevamente a estos encuentros sabatinos, siempre productivos, y por supuesto a las personas que nos acompañan en esta jornada a través del Zoom, del Facebook y de las redes y plataformas de Ancagua, así como también a las que revisarán seguramente con posterioridad de esta sesión. Bien, sin más, el día de hoy disertaremos acerca de un tema que a pesar de haberse intentado poner en blanco y negro, digamos, por la doctrina, por el propio organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, en sede arbitral, a través de sendos laudos y demás, eh, sigue siendo objeto de discusión, sigue siendo un gris, sigue siendo materia de controversia. Y me refiero a la supletoriedad en la Ley de Contrataciones del Estado. Particularmente considero, y esta tesis que voy a sostener en la sesión del día de hoy, será objeto de una próxima publicación en una revista de derecho especializada en el tema. Por supuesto, siempre a discusión, a debate y sana crítica, eh, que bajo el régimen de contrataciones del Estado deberíamos hablar de una supletoriedad coactiva. ¿Ah? ¿Y por qué la supletoriedad bajo la ley de contrataciones del Estado y su reglamento tiene un matiz particular? Tiene un orden, a mi consideración, tiene un orden de prelación muy particular, muy específico, con algunos matices muy característicos, y en breve vamos a explicar por qué. ¿Ok? Dicho esto, la agenda de hoy es muy puntual. Quiero poner sobre la mesa cuál es el que, bajo mi entendimiento, debería ser el orden de relación correcto cuando aplicamos normas bajo la ley de contrataciones del Estado. Eh, pero para llegar a ello, quiero ir un paso atrás y explicar cómo convergen a la fecha, en nuestro contexto actual, cómo es que convergen la ley de contrataciones del Estado y la costumbre, específicamente la costumbre en el sector construcción. ¿Ok? Esta ponencia, esta disertación va a estar aterrizada a lo que es el contrato de obra pública y cómo es que la supletoriedad bajo nuestro régimen de contratación pública, bajo nuestro régimen de ley de contrataciones del Estado y su reglamento, se establece pues un orden de prelación muy particular. ¿Ok? Y bueno, comencemos. La internacionalización, digamos, del sector de construcción, de la industria de la construcción, ha dado cabida al desarrollo, en la elaboración de diversos principios de orientación para la contratación o los que son conocidos como contratos tipo, ¿no? Los que se conocen como códigos contractuales, ¿no? Y me refiero a los protocolos, las guías de buenas prácticas,
entre otros estándares internacionales para la elaboración de ingeniería, para la ejecución de obras públicas de infraestructura, que en principio, digamos, son privadas, pero que actualmente se vienen implementando con éxito, creo yo, y muchos coincidirán conmigo, para la ejecución de infraestructura en servicios públicos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, complejos deportivos, colegios, hospitales, defensas ribereñas, etc. En el Perú, sin embargo, la ley de contrataciones del Estado no siempre ha resultado, digamos, suficiente o idónea para afrontar la ejecución de proyectos de infraestructura complejos. En términos de eficiencia me refiero, ¿no? En plazo y coste, tecnología, calidad. Y a manera de ejemplo, digamos, tenemos que hasta la aparición del denominado concurso oferta en la ley de contrataciones del Estado, las obras públicas eran entregadas bajo un sistema tradicional, es decir, un sistema bajo el cual la entidad entregaba a un contratista, constructor, un expediente técnico de obra completo, ¿no? Que ya había sido elaborado previamente por un consultor. Y este consultor asumía la responsabilidad por ello, ¿no? O en todo caso, la entidad que contrataba y le entregaba este expediente al contratista constructor. Sin embargo, este sistema tradicional, y hoy es conocido creo por todos, es solo uno de los muchos sistemas de entrega de proyecto, más conocidos por el derecho anglosajón, en el Common Law, como el Project Delivery System, que es el sistema de entrega de proyecto, ¿no? por su traducción al inglés, que se emplean en la industria de la construcción desde hace muchísimos años. Entonces, este ejemplo evidencia, creo, una clara limitación en la gestión contractual en cada proyecto de infraestructura, pues impide una eficiente asignación de riesgos durante la ejecución de una obra pública, y ello a su vez trae, digamos, como consecuencia el surgimiento de controversias que serán resueltas en principio, conforme a nuestra ley, en juntas de resolución de disputas, ¿no? Que son distintas a los DAPs, pero esa es otra discusión, y mayoritariamente en la vía arbitral, con los costos que ello conlleva, ¿no? Mientras tanto, la satisfacción, digamos, efectiva y oportuna del interés público, que se traduce en las necesidades que se debe satisfacer de los administrados, queda relegada, ¿no? Entonces, creo yo que consciente de sus propias limitaciones, la ley de contrataciones del Estado reconoce determinados regímenes especiales de contratación, así como también reconoce exoneraciones en su aplicación en determinados supuestos, en determinados contratos, en determinadas relaciones jurídicas, en las cuales interviene una entidad de la administración pública. Y es precisamente en estos espacios en los cuales la ley de contrataciones del Estado no tiene cobertura, que el Estado peruano ha adoptado una política más flexible, una política pública, una política normativa, digamos, más flexible, que le ha permitido licitar y ejecutar obras de infraestructura pública a través de los famosos convenios gobierno a gobierno, la utilización de contratos tipo internacionales, la importación de modelos y estándares de otras realidades, ¿no? Principalmente del Common Law, y el aprovechamiento con ello del know-how de contratistas internacionales también. Y estos modelos contractuales, protocolos, estándares, guías, reconocidas y utilizadas, digamos, de forma homogénea en la industria internacional de la construcción e ingeniería, son lo que constituyen las reglas del arte en el sector construcción, la costumbre en el sector construcción. La costumbre ha sido denominada, digamos, por el derecho civil y por el derecho comercial como la lex mercatoria. Y cuando esta costumbre es aplicada, digamos, para hablar en el lenguaje del Código Civil del 84 y sus predecesores, cuando la costumbre de la plaza, digamos, ¿no? Esta plaza se refiere a un sector tan particular como lo es el de construcción. La denominación correcta de esa lex mercatoria es la de la lex construcciones, ¿ok? La lex construcciones, que no es otra cosa sino que el conjunto de pautas, guías utilizadas, digamos, de manera continua
durante el tiempo por los operadores que efectúan relaciones comerciales, relaciones de negocios en el sector de la construcción. Entonces, dicho esto ya, bajo este contexto, en esta ponencia, digamos, intentaré evidenciar que esta lex constructionis, que es la costumbre del sector construcción, la costumbre de la industria de la construcción, las pautas, las guías, estas buenas prácticas, digamos, en el sector de la construcción, se encuentran cada vez más inmersas en la administración pública. Y ello lo voy a relatar con varios ejemplos muy palpables, ¿ok? Y creo que ello es prueba de que se ha superado, creo, la vieja idea, una idea bastante de antaño, de que la costumbre propia del derecho común no tiene cabida en el derecho público, ¿no? Para muchos, de repente, esto podrá sonar, digamos, un poco o con cierto recelo, ¿no? Pero voy a demostrar con algunos, digamos, algunos ejemplos muy prácticos, unos casos muy puntuales, específicos, reales, que hoy por hoy la costumbre ha sido recogida, acogida, abrazada por la ley, y no existe una incompatibilidad entre la costumbre y el principio de legalidad. Cuando se establecen límites claros y cuando se adopta una política pública que busca nutrir la legalidad de las normas, digamos, del derecho público con la costumbre, sobre todo en un sector tan dinámico y cambiante como lo puede ser el de construcción, ¿no? Y tan adversarial en los hechos, aunque la norma tenga vocación de que sea colaborativo, ¿no? Que es un término que se viene usando muchísimo en recientes eventos y demás. Entonces, estas buenas prácticas, esta ley construcciones de la industria de la construcción, a mi entender, no vulnera en modo alguno la legalidad que rigen los contratos de obra pública, sino que por el contrario, la nutre y fortalece en beneficio del interés público. ¿Cómo lo hace? Lo vamos a ver a continuación. Si esa práctica vulnera o no el principio de legalidad, yo creo que no, y lo vamos a ver con casos concretos. ¿Ok? Entonces, esta costumbre del sector de la construcción, denominada y reconocida internacionalmente como les constructionis, está integrada por un conjunto de pautas, modelos, instituciones contractuales que han sido desarrollados en el comercio internacional del sector de la construcción para maximizar la eficiencia, la tecnología, la calidad en los contratos de ejecución de proyectos de infraestructura pública y privada. Y esto se contrapone un poco con la rigidez, perdón, que es inherente a los cuerpos normativos de los gobiernos, de los estados, ¿no? Y cómo es que se nutre esta costumbre del sector de construcción? A través de la práctica cotidiana de los operadores del sector, ¿no? Llámese propietarios, contratistas, subcontratistas, residentes, supervisores, inspectores, gerentes de obra, administradores, financistas, proyectistas, etc. ¿No? Todo aquel que opera en el sector va generando en el transcurso, en el decurso del tiempo una práctica. Y si esa práctica se hace habitual en el tiempo, estamos hablando ya con esta práctica se hace generalizada en el tiempo, de uso generalizado, estándar en el tiempo, estamos hablando de una práctica reconocida por el sector construcción. ¿Ok? Entonces, les decía yo que ante la palpable, digamos, insuficiencia de las legislaciones de los estados en materia de contratación pública, para muestra un botón, si analizamos, digamos, la ley de contrataciones del Estado, ayer se acaba de aprobar con algunos cambios el proyecto de ley de contrataciones del Estado. Digamos, en los últimos 5 gobiernos, se ha cambiado al menos 2 veces por cada gobierno la ley de contrataciones del Estado. No en vano, en nuestra historia republicana, somos un país que ha tenido 12 constituciones. O sea, digamos, la poca predictibilidad y lo cambiante que resultan ser las reglas del juego en nuestro país es moneda corriente.
¿no? Entonces, ante ese déficit, digamos, que no pasa solamente en el Perú, sino en los países de Latinoamérica y de la región, eh, es que surge precisamente la vocación de aplicar este tipo de prácticas, ¿no? Eh, es que se ha impulsado dentro de sectores como en el caso de la construcción, como en el caso de las obras de infraestructura, su ejecución a través de lo que se denomina el soft law, que es, bueno, su traducción es el derecho blando, ¿no? El derecho suave, pero que es el conjunto de prácticas precisamente utilizadas cotidianamente durante un tiempo en un determinado sector, ¿no? Por ejemplo, tenemos la guía UNCITRAL para la redacción de contratos internacionales, los principios sobre los contratos de comercio internacional de UNIDROIT, los contratos FIDIC, los contratos NEC, los contratos ENA, y muchos de estos contratos que estoy listando en este momento ya son de reconocimiento, o sea, la propia ley peruana, a través de decretos supremos, decretos legislativos, la ley de contrataciones del Estado inclusive, reconocen, han importado y reconocen actualmente su aplicación, o sea, protegiendo el principio de legalidad y nutriéndose a su vez de la costumbre, ¿no? De las prácticas de un determinado sector, como en este caso es el de construcción. Vamos a aterrizar esto a nuestro ordenamiento jurídico. A ver, nuestra constitución política, la del 93, establece un marco constitucional para la contratación de bienes, servicios y obras, ¿ok? Por parte de las entidades de la administración pública. Y expresa que las entidades están obligadas a seguir los procedimientos que establezca, expresamente dice, la ley de la materia para tal efecto, para garantizar el uso adecuado de los fondos públicos, recursos públicos, etc. ¿No? Esa ley de la materia, como resulta evidente, es la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Ahora, a fin de cubrir los requerimientos de bienes, servicios y obras, la administración pública, cuando desea contratar, tiene que observar, tiene que cumplir los procedimientos establecidos en esa ley de la materia, ¿no? Tanto para la etapa de planeamiento, la etapa de selección, de ejecución, etcétera, ¿no? Y solución de controversias. El Tribunal Constitucional, a su vez, el Tribunal Constitucional peruano, el Perú, también se ha pronunciado sobre el carácter especial de la regulación en contratación pública, ¿no? Yo tengo anotada aquí la sentencia 20-2003, es una acción de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, que expresa, lo voy a leer, dice, la contratación estatal tiene un cariz singular que lo diferencia de cualquier acuerdo de voluntades entre particulares, ya que al estar comprometidos recursos y finalidades públicas, resulta necesaria una especial regulación que permite una adecuada transparencia en las operaciones. Entonces, tenemos que la Constitución y el Tribunal Constitucional hablan de una ley particular, una especial regulación, una ley de la materia en particular, que establece procedimientos para contratar con el Estado. Sin embargo, y este es el punto de partida de lo que viene, esta especial regulación a la que alude la Constitución y el Tribunal Constitucional, que es la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, no establecen, señoras y señores, una distinción o una definición de lo que es el contrato administrativo. No ha marcado ni la Ley de Contrataciones del Estado ni su reglamento, a diferencia de otras legislaciones en Latinoamérica, no ha marcado distancia alguna con el contrato privado. O sea, digamos, no ha establecido la existencia de una definición de lo que es el contrato público, o el contrato administrativo, o el contrato de obra, a diferencia de lo que es un contrato civil, por ejemplo. Prueba de ello es que no existe, contra lo que muchos piensan, o pensaban, mejor dicho, un régimen de exorbitancia y prerrogativas unilaterales del Estado frente a su contraparte privada. Ejemplos hay muchísimos de que ello no es así, ¿no? Si el Estado desea separarse, tiene que pagar una indemnización. Si el contrato se resuelve por causas imputables a la entidad, tiene que pagar una indemnización, tiene que reconocer el 50% de la utilidad dejada de percibir por el porcentaje de la obra que no se ejecutó, etc. O sea, digamos, existen varios dispositivos de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento que demuestran que no existe un régimen aplastante de la entidad frente a su contraparte privada, sino que por el contrario, el privado será compensado de alguna forma, ¿no? Está el principio de equidad, en el artículo 4, literal I, me parece, de la ley, o su reglamento, de la ley.
y, digamos, no existe un régimen de exorbitancia, ¿no? O sea, un régimen en el cual la balanza esté inclinada hacia una de las partes. A pesar de que existen otros dispositivos que quisieran parecer lo contrario, eh, en teoría, digamos, el régimen de contratación pública es un régimen que respeta el principio de equidad. Y la equivalencia, digamos, la reciprocidad entre las prestaciones de ambas partes, la privada y la pública. Pero vamos, a nuestro entender, la razón de esta falta de distinción y deliberado silencio, digamos, en lo que es un distanciamiento entre el contrato de obra privado y el contrato de obra público, o la falta de la misión de una definición del contrato de obra, del contrato administrativo, del contrato público, o como se denomina en N cuerpos normativos, obedece una cuestión que es práctica y trascendental. Y es que, aunque una norma tenga la vocación, digamos, de ser plena, es decir, suficiente para abarcar la mayor o todos los presupuestos de hecho de la materia que regula, en realidad no lo es. No lo es y requiere de complementariedad, requiere de supletoriedad de otras normas para cubrir aquello que ella misma no puede. Digamos, eso es teoría del derecho básico. ¿No? Ninguna norma, por más que lo desee o lo pretenda, o por más que el legislador lo pretenda, puede cubrir todos los presupuestos de hecho que existen en la realidad de una sociedad. Entonces, a partir de ahí, es necesario que se complemente, que se haga de la supletoriedad de otras normas, de otros cuerpos normativos. Por ello, precisamente, es que nuestra ley de contrataciones del Estado, al ser consciente de que adolece de lagunas o vacíos para determinados supuestos de hecho, reconoce que pueden aplicarse otras normas ajenas a ella, del derecho público e inclusive del derecho privado. Entonces, si revisamos en estricto el criterio de legalidad que establece nuestra ley de contrataciones del Estado, se aprecia que las normas de la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? La ley de procedimiento administrativo general y de derecho público son supletorias a la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Digamos como un primer nivel de orden de prelación. Pero además se establece que las normas de derecho privado son supletorias a las de derecho público, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible con las normas específicas de la ley de contrataciones del Estado y sirvan para cubrir un vacío o deficiencia de esta. Se precisa además, este es el artículo 45 de la ley, que este orden de prelación es de orden público, es decir, de obligatorio cumplimiento y no admite impacto en contrario. Ojo con esto, es de obligatorio cumplimiento y no admite impacto en contrario. Esto es a lo que denominaremos la supletoriedad coactiva de la ley de contrataciones del Estado. ¿Ya? Ahora, sobre este punto, yo tengo notado aquí, existen múltiples opiniones del OCE que se pronuncian sobre la supletoriedad del derecho civil, de las normas de derecho privado, del Código Civil específicamente, en varios supuestos. Y hay opiniones que te dicen que sí, otras que te dicen que no, otras que te hablan de la oportunidad, en qué fase, si es en la fase de ejecución sí, si es en la fase, digamos, de planeamiento no, etcétera. Pero hay una que me parece, que es la opinión 65/2019, que alude a la consulta jurídica 17/2018, luego lo voy a compartir para el chat, que es la consulta jurídica 17/2018 de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del MINJUS, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que a mí me parece que es la que mejor resume este conglomerado de opiniones que tiran para todos lados. ¿Ya? Este documento explica de manera bastante sencilla, me parece, los criterios de aplicación de las normas de derecho público y de derecho privado en el régimen de contrataciones, en nuestro régimen de contrataciones, la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Entonces, por ejemplo, te dice, las normas de derecho público tendrán cabida supletoriamente en la fase de actos preparatorios y procedimientos de selección. Eso resulta lógico. Es en la medida de que la relación jurídica existente entre la entidad y los postores es de administración administrada, ¿no? Piénsese, por ejemplo, en el registro de participación de los proveedores en el procedimiento de selección, la interposición de un recurso de apelación para impugnar, por ejemplo, la adjudicación de la buena pro, entre otros. En estos casos, señala
esta consulta jurídica, repito, 17-2018 del MINJUS, dice, en estos casos, los proveedores son considerados administrados. Entonces, hace sentido que en esta etapa de planeamiento y de licitación, de procedimiento de selección, se privilegie la supletoriedad a la Ley de Contrataciones del Estado y al reglamento de las normas de derecho público, específicamente de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Un caso distinto, señala nuevamente esta consulta jurídica 17-2018 del MINJUS, señala, es el de la fase de ejecución contractual. Pues dice, una vez adjudicada la buena pro, el postor ganador cambia de estatus jurídico, y eso también hace sentido, ya deja de ser un postor y se convierte en un contratante, un contratista, ¿no? Luego suscrito el contrato, adjudicada la buena pro y suscrito el contrato. Entonces, digamos, en una relación jurídica contractual, ya cambió el estatus, el adjudicado y suscrito el contrato o perfeccionado, digamos, en el lenguaje de la ley, en los términos de la ley, las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo en general no gozan de la misma preponderancia respecto a las normas de derecho privado. Es aquí donde entra a tallar el Código Civil, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco dentro de esta denominada supletoriedad coactiva, cómo entra a tallar el Código Civil. Entonces, tenemos que existe un orden de prelación bastante marcado, que es que primero va el contrato, ¿no? El contrato suscrito entre la entidad de la administración pública y el privado, el contratista, que se adjudicó con la buena pro. Luego viene la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, las normas del derecho público, seguidamente, y las normas de derecho privado, finalmente. Ese es el orden de prelación que te marca la ley. Contrato, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, normas de derecho público, normas de derecho privado. ¿Ya? ¿Por qué supletoriedad coactiva? Porque el intérprete del contrato, que en este caso sería los miembros de una junta de resolución de disputas, como lo denomina la ley, perdón, o un tribunal arbitral o árbitro único, según corresponda, quien interpreta el contrato para resolver una controversia, una incertidumbre, debe integrarlo en el orden de prelación establecido por la ley. O sea, digamos, inclusive frente a la omisión en el texto contractual, o inclusive en caso de un pacto contrario sobre el orden de prelación. O sea, digamos, es coactivo el tema. Quien interpreta el contrato para resolver una controversia o dilucidar una incertidumbre, debe integrarlo según el orden de prelación que ha sido establecido por ley. Es una norma de orden público. Y no cabe, digamos, modificar el orden o alterarlo, perdón, de modo alguno. Entonces, a este punto resulta importante recordar que un contrato, sea público, sea privado, no está integrado únicamente por la voluntad de las partes, ¿no? Sino también por fuentes heterónomas, digamos, ¿no? Que se incorporan al contrato por voluntad de la ley, no por voluntad de las partes, sino por voluntad de la ley. Entonces, bajo el régimen de contratación pública, el contrato está integrado también por los documentos del procedimiento de selección, las bases integradas, consultas, observaciones de los postores, la oferta ganadora, los términos de referencia, entre otros, ¿no? Así como los derivados de estos documentos que establezcan derechos y obligaciones tanto para la entidad como para el contratista. O sea, eso está en las bases, ese es los contratos estándar que manejan las entidades de la administración pública. Entonces, no es el contrato a secas, sino es el contrato con todos los documentos del proceso de selección que van anexos a él, ¿no? Entonces, esto es relevante porque bajo nuestro régimen de contrataciones del Estado, se obliga a las partes no solo en cuanto al clausulado del contrato, ¿no? Sino que además las obliga respecto a todas las consecuencias legales que se deriven de la Ley de Contrataciones del Estado, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, supletoriamente las normas del derecho público y además supletoriamente las normas de derecho privado, ¿no? Por supuesto que esto no es a secas, no es que todas las normas supletorias entran como los vagones de un tren, sino que tienen que cumplirse determinados requisitos, ¿no? No puede haber incompatibilidad, no puede haber incompatibilidad alguna. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero vamos, sobre esto último, sobre la aplicación supletoria de las normas de derecho privado, más específicamente el Código Civil, en los contratos públicos. Esto, a mi entender, no es un tema
el de la supletoriedad del Código Civil a las normas de obra pública, no es un tema que debe engendrar recelo ni mucho menos asombro. O sea, este reconocimiento viene desde siempre, es de larga data, ¿no? Y por la más autorizada doctrina. Yo no les voy a leer la doctrina que he recogido sobre el particular, pero vamos, ¿no? O sea, desde los 80s, con Luis Díaz Picasso, hasta, ¿no? Ropo, hasta la actualidad, si quieren, el doctor Marcial Rubio, digamos, siempre se reconoce que aquello que las leyes no puedan cubrir siempre puede ser de aplicación supletoria, digamos, las normas civiles, ¿no? Las normas del Código Civil. El propio título preliminar del Código Civil establece que esas normas son de aplicación supletoria a otros cuerpos normativos. Por supuesto, repito, lo primero que se debe hacer cuando se está en un contrato público es respetar la legalidad, el principio de legalidad, ¿no? Cuando estamos ante normas del sector público, normas de derecho público, lo primero a respetarse es el principio de legalidad. Y de ahí decanta todo. Entonces, la regla que te pone por legalidad, la regla que se establece en derecho público para acudir a normas ajenas a las de juego, a las de una determinada materia, como lo sería en este caso la ley de contrataciones del Estado, tiene que cumplirse determinados requisitos, ¿no? Como que las normas aplicarse supletorias lo sean cuando hay un presupuesto de hecho que no está regulado, que no sean incompatibles con las existentes, etc., ¿no? Entonces, digamos, nuestro Código Civil proyecta su fuerza normativa a otras ramas del derecho, como inclusive el derecho público, como es en este caso la ley de contrataciones del Estado. Entonces, la pregunta que cae madura es ¿qué tan recurrente es la aplicación de las normas del derecho civil a la ejecución de obras públicas, ¿no? Específicamente el Código Civil peruano a la ley de contrataciones del Estado? ¿Qué tan recurrente es? La respuesta para mí es contundente, ¿no? La aplicación supletoria del Código Civil es moneda corriente. O sea, basta revisar, digamos, el banco de laudos del OCE, el faro de transparencia de la Cámara de Comercio de Lima, el banco de laudos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, o entrar a las páginas web de las entidades que cuelgan sus laudos que han sido emitidos, y, y lo van a ver con toda nitidez. La aplicación del Código Civil es moneda corriente en las controversias derivadas de contratos de obra pública, ¿no? Ejemplos, no sé, vamos, desde la 1315 del Código Civil, fuerza mayor. ¿Cómo opera la fuerza mayor? ¿La fuerza mayor está regulada en contrataciones del Estado? No. Buena fe, 1362. ¿Está regulada la ley de contrataciones del Estado? No. La relatividad de los contratos, 1363. ¿Está regulada la ley de contrataciones del Estado? No. El resarcimiento de daños y perjuicios, las indemnizaciones, ¿están reguladas la operatividad de estas en la ley de contrataciones del Estado? No. La excepción de incumplimiento, la excepción de caducidad de término, el deber de mitigación de daños, la presunción de culpa leve, el dolo, la carga de la prueba, la negligencia grave, la mora del acreedor, la excesiva onerosidad de la prestación. O sea, les voy listando 10. Y los intereses, ¿no? La aplicación de los intereses, si es que no son los legales. Hay una seguidilla de normas que día a día sirven de soporte a la ley de contrataciones del Estado. ¿Por qué? Porque no están reguladas por ellas y porque no guardan incompatibilidad alguna con las normas que sí lo están. Entonces, no guardan incompatibilidad con las normas que sí componen el elenco, digamos, ¿no? De la ley de contrataciones del Estado. Y en la medida que se cumplan esos dos requisitos, vamos, la vocación de plenitud de la ley de contrataciones del Estado se consigue coactivamente con las normas del derecho privado, específicamente con las normas del Código Civil, ¿no? La referencia más sencilla, digamos, de lo expuesto, es que la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, como muchas otras normas de muchos otros sectores, alude a la consecuencia legal, digamos, del resarcimiento, de la indemnización, para diferentes presupuestos de hecho. Claro, muchos me dirán, oye, pero la ley de contrataciones del Estado sí te regula el resarcimiento, ¿no? Sí te regula la indemnización. Por ejemplo, ¿no? El artículo este que se ampara el resarcimiento a favor del contratista en caso de que esta parte haya sufrido daños como consecuencia de los incumplimientos de la entidad, ¿no? O el caso este de la falta de la firma del contrato por el contratista, ¿no? Que te regula la resolución.
Digamos, claro, regula un presupuesto de indemnización, de resarcimiento, mejor dicho, ¿no? Lo regula la ley de contrataciones del Estado. Pero la operabilidad de este resarcimiento reposa sobre las normas del Código Civil peruano. ¿Ah? El intérprete que deba resolver sobre el reconocimiento de un resarcimiento derivado del incumplimiento de una obligación bajo el régimen de la ley de contrataciones del Estado no tiene margen de elección. Dispone únicamente de las normas del Código Civil para resolver esa controversia e incertidumbre. En cuanto exista un vacío y no existe incompatibilidad. Entonces, ¿cómo es que opera ello? A través del Código Civil. Sencillo. ¿Qué norma regula? A ver, para que un intérprete de una controversia sobre resarcimiento derivado de un contrato de obra pública pueda operativizar ese resarcimiento, ¿qué tiene que hacer? Tiene que acudir al test de responsabilidad civil que está recogido en el Código Civil, para que analice la ilicitud, si existe ilicitud, si se cumple, cuál es el factor de atribución, el nexo causal, el daño. Acuda a las normas del Código Civil. Esa es la manera de darle operabilidad al resarcimiento que, a pesar de estar regulado en la ley de contrataciones, no tiene esos matices que sí los tiene el Código Civil. ¿Ok? Entonces, si nos ocupamos, repito, y esto tiene que quedar absolutamente claro, en respeto del principio de legalidad, y es que esta operatización, esta operabilidad de las normas del Código Civil, supletoriamente, está enmarcada, está encuadrada siempre en dos requisitos clave, que es que debe existir un vacío en la ley de contrataciones del Estado y no debe existir incompatibilidad. Es lo que te dice la ley. Es lo que te dice la legalidad de las contrataciones del Estado. ¿No? Y en virtud de ello es que aplica la supletoriedad coactiva de la ley de contrataciones del Estado. Entonces, si nos ocupamos únicamente, como les decía al inicio de esta sesión, si nos ocupamos únicamente de los contratos de obra pública, bajo el régimen de la ley de contrataciones del Estado, y habiendo determinado ya la supletoriedad coactiva del Código Civil a este régimen de contratación pública, cabe preguntarse, ¿qué tan supletorias son las normas del capítulo de obra del Código Civil peruano a las normas que rigen la obra pública bajo la ley de contrataciones del Estado? O sea, ¿serán realmente las normas de obra privada del Código Civil supletorias por excelencia, por antonomasia, a las normas de obra pública de la ley de contrataciones del Estado? Los que defienden la supletoriedad del Código Civil te dicen que sí, que las normas del 1771 y siguientes del Código Civil peruano son las normas que por antonomasia, ¿no? que por excelencia aplican supletoriamente al contrato de obra público, ¿no? Que se rige bajo la ley de contrataciones del Estado. Yo creo que no, yo creo que la respuesta es negativa. ¿Ya? Contrariamente a lo que se piensa, las normas de obra privada del Código Civil, para mí, son el último eslabón a tener en cuenta al interpretar y suplir, digamos, alguna laguna del contrato de obra pública, ¿no? Siendo que en primer caso debe acudirse más bien a la costumbre, seguidamente a la naturaleza de la obligación, a las circunstancias del caso y al final, y solamente al final, a las normas del contrato de obra privada. Solamente al final, cuando pasas la valla de la costumbre, cuando pasas la valla de la naturaleza de la obligación, cuando pasas la valla de las circunstancias del caso, solo en aquel supuesto puedes acudir a las normas del Código Civil relativas al capítulo del contrato de obra privada, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí una pausa cortísima y a quedarnos con esta idea, para analizar primero qué tan arraigada está la costumbre al sector de la construcción, ¿no? Sea público o sea privado. Entonces, les decía yo también al inicio de la ponencia que existen a la fecha varios supuestos, varios ejemplos, en los cuales la ley ha recogido a la costumbre del sector construcción, la lex constructionis, como suya. Y esto ha servido para nutrir, para fortalecer el régimen de contrataciones del Estado. Entonces, ¿cómo juegan, cómo convergen la costumbre y el principio de legalidad en nuestro régimen de contratación pública? Entonces, la ley
es un vehículo idóneo, creo, para recoger la costumbre. Por supuesto, siempre que exista nuevamente estas dos reglas, ¿no? Ausencia de normas de derecho público sobre la materia y que no exista incompatibilidad con la norma especial que se pretende suplir. Entonces, hasta hace algunos años era impensable, digamos, la utilización de metodologías, costumbres, de estos formatos internacionales de contratación. Por muchos factores, ¿no? La versión a cambio, la idiosincrasia de los operadores en nuestro país, eh, el mismo hecho de que el common law es una realidad distinta a la de civil law, ¿no? Es una, digamos, la manera en que se ejecutan obras de infraestructura en Reino Unido es muy distinta, por supuesto, a la manera en que se ejecutan obras en nuestro país y en Latinoamérica, ¿no? Partiendo de esa idea solamente. Entonces, digamos, y siendo una de las digamos, razones más potentes, la alegada, digamos, vulneración al principio de legalidad. Entonces, vamos con casos muy concretos de normas emitidas por nuestro legislador y en muchos casos por el Ejecutivo, relacionadas al recogimiento de esta costumbre en el sector construcción a, al elenco, digamos, de normas del sector público, ¿no? Y tengo aquí, por ejemplo, en septiembre de 2019, el Decreto Supremo 288-2019, que publica los lineamientos para la contratación del servicio de consultoría que proporcione soporte especializado para la gestión de inversiones, programa de inversión o cartera de inversiones, más conocidos como PMO, que es el Project Management Office, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el recogimiento de una práctica muy del common law de la ejecución de megaproyectos de infraestructura, que en el Perú era impensado, que no se tenía, ¿no? O sea, digamos, se tenía una oficina de gestión de obras, pero no se tenía una oficina, digamos, con las particularidades que puede tener un PMO, que es muy distinta a la idiosincrasia que se tenía respecto de lo que era una simple oficina de obras, ¿no? Las disposiciones para la incorporación progresiva del BIM, el Building Information Modeling, que es este software que es clave para la elaboración de ingeniería, para la compatibilidad de ingeniería y el diseño de planos para la infraestructura pública, ¿no? Esto es importantísimo. De hecho, hace unos meses, solamente en marzo de 2023, se emitió una actualización del plan BIM, ¿no? Por el MEF. Eso también es importante. El BIM también no es otra cosa, sino que también otro ejemplo del soft law, otro ejemplo de la lex construcciones, de la costumbre en el sector de la construcción reconocido internacionalmente. El decreto de urgencia 2120 y el decreto supremo 119-2020, relacionado a los modelos de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública, ¿no? Que establece, en su artículo 7, tengo anotado aquí, la utilización de modelos contractuales de uso estándar internacional. Lo repito, la autorización de modelos contractuales de uso estándar internacional. Dice, elaboradas por organizaciones internacionales especializadas y que respondan a las necesidades actuales de la industria de construcción, como lo son los contratos FIC, NEC y ENA. Estos contratos de Japón, los ENA. Entonces, sin ir más lejos, la ley de contrataciones del Estado vigente hizo lo propio y reconoce la utilización de prácticas y modelos internacionales reconocidos en el sector construcción para la ejecución de obras públicas de infraestructura. O sea, esto es tal cual, lo estoy leyendo. Esto no es, no son mis palabras, lo estoy leyendo. Es la norma, es el artículo 212.2 del reglamento. Entonces, vamos, la costumbre ha sido hecha ley en nuestro país, se ha recogido. Se ha nutrido nuestro principio de legalidad, nuestras normas del derecho público, específicamente del régimen de contrataciones del Estado, con la costumbre de la lex construccionis reconocida internacionalmente en la industria de la construcción. ¿Ya? Esto, por supuesto, es importante, tiene sus matices también, pero digamos, en la medida de que ninguna obra es igual que la otra, o sea,
no deberíamos buscar que las obras calcen con las disposiciones normativas existentes, sino lo contrario, dinamizar las normas existentes para que se adecúen a la particularidad que puede tener la ejecución de una obra. ¿No? Si tú, digamos, si se piensa en la preparación de normas, ¿no? Como si todas las obras fueran iguales, entonces ahí hay un error. Hay un error, porque no es lo mismo ejecutar, digamos, una obra referida a un complejo de departamentos, ¿no? O un inmobiliario que ejecuta un edificio de departamentos o de oficinas, que la ejecución de una obra, digamos, de una central hidroeléctrica o de una defensa ribereña. Los mecanismos de ejecución de obra, los operadores que van a participar en ella, las maneras de ejecutar esas obras, las herramientas tecnológicas que se van a utilizar, son particulares y distintas para cada uno de ellos. Entonces, felicito, abrazo, reconozco el esfuerzo que hace el Estado peruano por implementar esta política pública de recogimiento de las buenas prácticas y estándares internacionales en la industria de la construcción. ¿Ok? Entonces, ya habiendo dicho esto, porque ya se me va agotando el tiempo, digamos, es momento de delimitar con toda claridad cuál es el actual, digamos, orden de prelación y límites existentes entre esta costumbre recogida por ley y el principio de legalidad mismo, bajo el régimen de contrataciones del Estado. Entonces, digamos, a mi entender existen dos niveles de orden de prelación, ¿no? Un primer nivel que está, digamos, compuesto por las normas de derecho público, ¿no? Donde primero en primer nivel entra el contrato y las bases integradas, seguidamente la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, y finalmente las normas del procedimiento administrativo general y normas de derecho público. Eso es un primer escalón, ¿no? Digamos, una prelación de primer orden. Solo en esos casos, repetimos las dos reglas, cuando existan lagunas, cuando las lagunas persistan, y no existe incompatibilidad, vamos a un segundo escalón, que es las normas de derecho privado. Empezando por la costumbre, no por las normas del capítulo de obra del Código Civil, no por esas normas, sino por la costumbre, la naturaleza de la obligación o circunstancias del caso, y finalmente las normas del capítulo de obra del Código Civil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, digamos, cuando se supera el primer eslabón, ¿no? El primer nivel de prelación, que son las normas del derecho público, el contrato tiene un vacío, la ley de contrataciones del Estado tiene un vacío, y las normas del procedimiento administrativo general persisten en el vacío, y ya pasamos ese primer nivel de prelación y vamos a entrar al segundo, a la de las normas del derecho privado. Cuando vamos a las normas del derecho privado, la más importante, que es el Código Civil, ¿qué te dice? El artículo 1774 del Código Civil establece que el contratista está obligado, ojo, estamos hablando de contrato de obra privada, el contratista está obligado a hacer la obra en la forma y plazos convenidos en el contrato. Hasta ahí, digamos, hay una relación clara con la prelación que establece la ley de contrataciones del Estado, pero dice, y en su defecto, en el que se acostumbre. No te dice que en su defecto aplican las normas del Código Civil, te dicen el que se acostumbre, en el que se acostumbre. Entonces, la costumbre se erige como fuente de integración para complementar el alcance de las obligaciones del contratista. Eso te dice el Código Civil. Eso te dice el Código Civil. Entonces, y en defecto de lo pactado por las partes en el contrato de obra pública, si es que persiste el vacío en la ley y el reglamento, y persiste el vacío además en las normas del procedimiento administrativo general, no vamos a las normas del Código Civil, vamos a la costumbre. A la costumbre. Y es después de la costumbre, ojo, que ni siquiera entran a pedir las normas del Código Civil relativas al contrato de obra privado, sino que en virtud del 1148, o sea, ya tenemos dos normas, el 1774, que te habla que en contrato de obra, en caso de vacío del contrato, tú te vas a la costumbre, 1774, nos vamos al 1148 del Código Civil, que te dice, ante la falta de un uso, ojo, ante la falta de un uso o costumbre para integrar el alcance de las obligaciones, el intérprete debe auxiliarse en la naturaleza de la obligación asumida por aquel y en las circunstancias del caso.
¿no? Que deben ser leídas, digamos, de conformidad con la buena fe. O sea, tomando en consideración la conducta leal que las partes de un determinado contrato deben observar. Entonces, el propio Código Civil determina que en caso de existir un vacío en el contrato de obra, debe suplirse con la costumbre. Y en defecto de la costumbre, se debe acudir a la naturaleza de la obligación y circunstancias del caso. Si ello no fuera posible, se debe acudir al capítulo de obra del Código Civil. Entonces, no es que el contrato de obra pública y las normas del contrato de obra pública, cuando tengan un vacío, te vas a las normas de obra pública del derecho civil. Mentira. Si existe un vacío en el contrato de obra pública, sigues en el primer nivel de prelación del derecho público, vas a las normas del derecho administrativo general, y solamente si es que no se cubre, ese vacío persiste, vas a las normas del derecho privado, no siendo en primer lugar las normas de aplicación supletoria, las normas del código, perdón, del contrato de obra privado, sino más bien la costumbre, la naturaleza de la obligación, las circunstancias del caso y finalmente las normas de los dispositivos del Código Civil peruano relativos al contrato de obra privado. Voy a proyectar en cortito porque me quedan 5 minutos solamente. Este resumen, no sé si lo pueden ver, me confirman por favor. Sí se visualiza, doctor. Ya, yo lo tengo aquí, lo tengo de esta manera. A ver, esto es en resumen, ¿no? Existen 2 niveles de prelación en esto que hemos denominado la supletoriedad coactiva de la Ley de Contrataciones del Estado. Primero está el contrato público y las bases integradas, ¿no? El contrato, digamos, de obra suscrito entre una entidad de la administración pública y el privado, lo que conlleva las bases integradas, ¿no? Las consultas, asociaciones de los postores, la oferta presentada, los términos de referencia, etc. Ese es como primer nivel, ¿no? Como primer punto dentro del primer nivel. Seguidamente, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Seguidamente, las normas del procedimiento administrativo general y las normas del derecho público. Eso como un primer nivel de prelación sobre normas de derecho público. Esto lo dice expresamente la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? En su segunda disposición complementaria final de la ley y segunda disposición complementaria o transitoria, creo que es, del reglamento. Eso está ahí, eso es expreso. Luego, cuando pasamos al segundo nivel, que es de normas de derecho privado, tenemos en primer lugar, artículo 1771 del Código Civil, a la costumbre. No a las normas del capítulo de obra del Código Civil, sino a la costumbre, ¿no? Que es la ley construcciones. ¿Ya? Seguidamente, cuando el vacío persiste a través de la costumbre, iremos a la naturaleza de la obligación o las circunstancias del caso. Y finalmente, si es que aún en esas circunstancias no se supera, digamos, el vacío, iremos a las normas del capítulo de obra del Código Civil, recién en esas circunstancias, ¿no? La Constitución es otro, no entra en digamos, en este nivel de prelación porque, digamos, estos 6 puntos tienen que alinearse a la interpretación constitucional, ¿no? Entonces es que no lo he incluido, digamos, en este orden de prelación. Pero eso es. Ejemplos concretos de que lo que estoy mencionando es así. La Ley de Contrataciones del Estado, por ejemplo, voy a dejar de proyectar, no hace referencia al término holgura, ¿no? ¿De dónde sale la holgura? Cuando existe un reclamo o un arbitraje referido a ampliaciones de plazo y tiene que haber, no sé, pues entran a tallar peritos y se hace un análisis de cronogramas, el diagrama Gantt y demás, ¿no? Hace un análisis de ruta crítica. ¿La ruta crítica está regulada en la Ley de Contrataciones del Estado? ¿La holgura está regulada en la Ley de Contrataciones del Estado? ¿Los reclamos por pérdida de productividad están regulados en la Ley de Contrataciones del Estado? No. No. Pero en el día a día, en el quehacer diario del residente, del supervisor y de todos los operadores que intervienen en la ejecución de una obra, ¿alguien dirá que eso no sucede? Sí. ¿Deja de suceder porque no está regulado en la ley de contrataciones del Estado? No. Es el día a día. Es la vida misma de la ejecución de una obra pública. Entonces, como estos van a encontrar muchísimos supuestos, los que conocen de obra podrán comprobarlo, de terminología que no está recogida en la ley, ni en su reglamento. Y que tampoco está recogida en el Código Civil. Nuevamente, la costumbre. El BIM, ¿existe en la ley de contrataciones del Estado? No. ¿Existe en el Código Civil? Menos. Costumbre.
costumbre del sector construcción. Entonces, seamos claros con el orden de prelación y, por supuesto, repito, nadie en derecho tiene la verdad absoluta, todo es debatible, todo es discutible y todo está sometido a la sana crítica. Agradezco nuevamente a Ancagua, y con eso ya termino, agradezco nuevamente a Ancagua por la gentil invitación y quedo a disposición por si alguien tuviera alguna consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Efectivamente, este tema de la prelación, de la normativa, a veces es un tema que muchos de los profesionales olvidan al momento de ejercer o el tema de defensa en los arbitrajes. Es más, yo misma en algún momento cuando he sido parte, he sufrido este desconocimiento por parte de mi árbitro, quien en alguna oportunidad me dijo de que no se podía aplicar el Código Civil de manera supletoria porque estábamos en un proceso arbitral donde la ley que regía era la ley de contrataciones del Estado. Doctor, yo sí quería hacerle una consulta y quería, bueno, más que una consulta, quería saber su opinión respecto al hecho de que, ¿qué ocurre cuando una parte dentro de un proceso de arbitraje al momento de hacerse la instalación del tribunal señala de que no se le ha precisado cuáles son las normas aplicables al proceso? Porque se supone que si estamos en un proceso de contrataciones del Estado, se aplica justamente como usted señalaba, la ley de contrataciones del Estado, el reglamento de la ley de contrataciones del Estado y supletoriamente las normas que puedan acogerse al problema en concreto. ¿Es válida esta posición de alguna de las partes? Gracias, Miriam, por la consulta. Sí, a ver, el contrato podría no establecer cuál es la ley aplicable, ¿ya? El convenio arbitral no podría establecer, o pudiera no establecer cuál es la ley aplicable al contrato. Pero, pero vamos, en un contrato de obra pública, por ejemplo, esto no es, sería, digamos, ilegal asumir la inaplicación, por ejemplo, de la ley de contrataciones del Estado, porque esto parte, digamos, de repente no está contenido en el contrato, pero está contenido en las bases, es ley. O sea, digamos, un principio básico de teoría del derecho es que no se puede alegar el desconocimiento de la ley, ¿ya? Nadie puede alegar el desconocimiento de la ley. Y la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, que son el régimen, digamos, aplicable, y hemos visto los antecedentes de la Constitución, ¿no? Que debe observar cualquiera que va a suscribir un contrato con una entidad de la administración pública. Por supuesto que hay otros regímenes de concesiones, las APPs, etcétera, pero vamos, obra pública, que participas en una licitación, que está en el SEAS, etcétera y demás, no puedes alegar el desconocimiento de la ley. Y no puedes negar o alegar la inaplicación supletoria del Código Civil cuando tienes el artículo 45 de la ley, cuando tienes el artículo 200 y pico del reglamento, cuando tienes la segunda disposición complementaria del reglamento que te dicen que la aplicación supletoria del código, ni siquiera te dice el Código Civil, sino del derecho privado, es viable. Cuando te dicen que esa norma es una norma de orden público. ¿Ok? Es lo que es, porque así el legislador lo ha dispuesto. Repito, esto no es, digamos, una interpretación ligera o a secas, sino que tiene que cumplirse con determinados requisitos. Dos, básicamente. Que exista un vacío, tú no puedes meter el Código Civil en aquellos supuestos que sí están recogidos por alguna norma del contrato, de la ley de contrataciones del Estado de su reglamento, o el derecho administrativo en general, requisito número uno, y requisito número dos, que la aplicación no debe ser incompatible. Si es incompatible, no tiene nada que hacer. O sea, en la medida que existe un vacío y no existe incompatibilidad, la aplicación supletoria del Código Civil no solamente es necesaria, sino que es obligatoria. Es obligatoria por mandato de la ley, porque tienes una ley que te dice que es una norma de orden público. Por eso insisto en que estamos hablando de una supletoriedad coactiva. No es una supletoriedad, digamos, dispositiva, en la que el intérprete de la controversia pueda zafarse o de la cual las partes puedan pactar en contrario. Es una supletoriedad coactiva, ¿no? Y esa es mi posición personal sobre el particular, ¿no? Que es una disposición, es una interpretación además que se ajusta con lo que está puesto en la norma. No más, no menos.
Claro, doctor, entonces con ello no se podría después, o sea, el hecho de que digamos en las reglas del arbitraje que van a regir todo el proceso y no se ha determinado qué normativa se va a aplicar, esto no podría ser dar pie a alguna de las partes a que diga que esto, como no se ha precisado de manera textual, y solamente se ha hecho de manera genérica, que podría utilizarse como una causal de anulación posterior, ¿verdad? Sí, lo que podría dar lugar es que, tú sabes que el artículo 63 del decreto legislativo 1071, que es el decreto legislativo que norma el arbitraje, te establece determinadas causales, está taxativo ahí, determinados supuestos de hecho que permiten alegar una vulneración. Por ejemplo, creo que es el 63C, creo que es, o el B, el 63C me parece que es una vulneración a las reglas del proceso, ¿no? Y una regla del proceso es la aplicación correcta de la ley. Y la ley, si aplicable a un contrato donde una de las partes es una entidad de la administración pública que ha pasado por una, o sea, no sé concretamente los antecedentes del caso que me comentas, pero si fuera el caso de una ley que se ha o sea, de un contrato que se ha licitado por un proceso de selección bajo el marco de la ley de contrataciones del Estado, yo árbitro no podría resolver la controversia de espaldas a ese régimen legal aplicable, ¿no? Y para mí eso sí conllevaría o una vulneración de las reglas del proceso. Claro, doctor, pero el hecho de no consignar en las reglas del proceso que esa es digamos, se entiende de que un arbitraje que deriva de la ley de contrataciones del Estado se va a aplicar esta normativa porque es la norma que lo va a regir. Pero si en las reglas del proceso no se consignara de que en el desarrollo del arbitraje se va a regir por la ley de contrataciones del Estado, sino solamente se le pone por las leyes aplicables al caso, una parte no podría alegar el tema de, o sea, es más, si fuera la propia entidad la que estaría cuestionando esto, no podría alegar el desconocimiento de las normas aplicables al caso, ¿verdad? O sí podría ser utilizado ello. Si es un contrato que se rige bajo la ley de contrataciones del Estado, no. Pero ojo, hay contratos suscritos por entidades de la administración pública que no se rigen necesariamente por la ley de contrataciones del Estado, sino que, por ejemplo, contratos que son financiados por agencias internacionales, por bancos internacionales como el BID, ¿no? Muchos contratos, digamos, por el JICA, por el BID, que son contratos FIDIC, que son de ejecución de infraestructura pública para servicios públicos, pero que su propia ley aplicable te establece, no se aplica la ley de contrataciones del Estado. O sea, hay que ver qué tipo de contrato es. Mi respuesta en todo caso sería depende. Si es un contrato que no es, digamos, los contratos FIDIC, a pesar de que están orientados a la ejecución de infraestructura pública, ponen la cláusula que le dije, no se aplica la ley de contrataciones del Estado. Y hay otros que sí, que son licitados por cualquiera de los procesos de selección, adjudicación directa, concurso público, licitación pública, etcétera, de la ley de contrataciones del Estado, tienen que regirse bajo esa ley, la aún vigente 3225, esas modificatorias, así no lo digan, así no lo establezcan, se tienen que regir por ello. Si han sido adjudicadas al contratista a través de cualesquiera estos procedimientos de selección que te menciono, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias, doctor. Si hubiera alguna pregunta adicional, por favor, los invitamos a efectuarla. Y voy a revisar el chat para verificar. No encuentro ninguna pregunta. También estamos en el Facebook en vivo. Vamos a revisar si es que hay alguna persona que haya efectuado preguntas. Bueno, doctor, el tema ha quedado, creo, bastante claro. Su ponencia ha sido muy ilustrativa para todos nosotros. Le agradezco a nombre de ANCAO Internacional por darnos este espacio para poder ilustrarnos sobre el tema y aprovechar a nombre de ANCAO Internacional, saludarlo a usted por el Día del Padre y a todos los que se encuentran presentes, saludarlos por el Día del Padre, feliz Día del Padre, que mañana pasen un lindo día. La labor del papá también es muy importante en la vida de las personas. Quienes estén con sus papis a su lado, engríanlos. Doctor, espero que lo pase muy bonito. Feliz Día del Padre. Gracias, doctor Cristian, por esta ponencia.
Espero poder tenerlo nuevamente en un webinar a futuro. Le agradecemos bastante y recordarles que nosotros cada sábado organizamos diferentes webinars, los cuales son completamente gratuitos y los invitamos a participar. Asimismo, recordarles que el 23 y 24 de noviembre se va a estar llevando el tercer encuentro en expertos de obras. Muchísimas gracias a todos por su participación y será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, doctor Cristian. Muchas gracias a todos. Feliz día a los papás y a sus padres. Que la pasen muy bien el día de mañana. Gracias nuevamente, Ancagua, también. Es una próxima oportunidad. Chau, chau. Hasta pronto, buenos días a todos.